Bueno, en primer lugar, muy buenas noches con todos. En esta ocasión estaremos hablando sobre la definición de un punto en el espacio tridimensional. Bueno, un punto en el espacio tridimensional se define como una posición específica dentro de un sistema que abarca 3 dimensiones, largo, ancho y alto. Para identificar un punto se utilizan coordenadas cartesianas, que consisten en 3 valores que representan la distancia desde el punto hasta los 3 planos coordenados que forma el sistema de referencia. El primer valor, denotado con la letra X, indica la posición del punto a lo largo del eje horizontal. Y el segundo valor, denotado con la letra Y, representa la posición a lo largo del eje vertical, Y el tercer valor, denotado con la letra Z, indica la altura o profundidad del punto. Así, un punto en el espacio puede expresarse como el par ordenado X, Y, Z. Y este par ordenado ya nos indica la posición exacta de un punto en el espacio tridimensional. Y también una de las condiciones que cumple es que estos pares ordenados tienen que ser números reales, no pueden ser números imaginarios ni complejos. Bueno, acá veremos algunos ejemplos. Bueno, en sí ya está ubicado, ya lo vi ubicado, pero vamos a ver cómo se ubica. X, hacemos una comparativa con este par ordenado X, Y Z. Le vamos a llamar un punto A. Ahora vamos a ver el punto B, y esto vendría a ser, estamos en esa altura, en esta, y bajamos 2 unidades, 1 y 2. Y por último, vendría a ser el punto B. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Buenos días a todos. Mi nombre es Roger Sota Solórzano y en esta ocasión voy a hablar acerca de la distancia entre 2 puntos en el espacio tridimensional, que es R3. Bueno, una breve introducción. La distancia entre 2 puntos no es más que la longitud del segmento de recta que los conecta. Por ejemplo, acá tenemos un punto A y un punto B, y de color naranja sería el segmento de recta que los conecta. Entonces vamos a tratar de hallar esta distancia a través de esta fórmula conocida como Pitágoras, que todos conocemos, pero aplicada al espacio tridimensional, que es esta, que podemos apreciar acá. Entonces nosotros simplemente vamos a para hallar la distancia del punto P al punto Q, vamos a aplicar lo que es el módulo del vector PQ, o sea, del punto P al punto Q. Lo que podemos apreciar acá es este vector. Entonces hallamos simplemente a través de esta fórmula, que es el Pitágoras, donde es la suma de los cuadrados de la diferencia de las primeras componentes del punto menos la primera componente del punto P, y así. Como podemos apreciar acá también la diferencia de las segundas componentes del punto Q y la segunda componente del punto P. Y acá tenemos un ejemplo para explicar un poco mejor acerca de este tema. Calcular la distancia entre los puntos P, que tiene como coordenadas 1,0,1 y Q 0,1,0. Entonces, aplicando la fórmula, vamos a hallar lo que es la distancia entre P y Q, lo cual sería este resultado, que es raíz de 3. Muchas gracias. Buenas tardes, noches, sea donde me estén viendo. Hoy definiremos un vector en el plano tridimensional. Un vector, como tal, es la distancia que existe entre un punto de partida A 1,0 y un punto de llegada B 4,6. Este vector se puede representar como A, B, flechita arriba, y se puede definir como la resta de cada una de las componentes de los puntos. Para trasladar este concepto al plano tridimensional, podemos agregar una componente Z. Ahora, si el punto de partida es el punto de origen, este vector tiene un nombre y se llama vector posición. Para hallar, el vector también se puede definir como el producto de las componentes por los vectores unitarios de cada eje y para el eje X, J para el eje Y y K para el eje Z. En el ejemplo anterior vimos uno de 4,6,3. Bien, este vector se puede representar como 4i más 6j más 3k. El módulo del vector. El módulo del vector, norma o tamaño del vector, es la representación escalar de la magnitud de un vector. Esta magnitud se puede hallar con la raíz de la suma de los cuadrados de cada componente. En este ejemplo, sea q 6,8,3, simplemente tendríamos que hallar la raíz de la suma de sus cuadrados. Nos daría un aproximado de 10,44. El vector unitario de un vector es el vector con la misma dirección, sentido, pero diferente módulo. ¿Qué módulo? Módulo 1. La forma de hallarlo es simplemente dividiendo el vector
sobre su módulo. Para el vector anteriormente visto, podemos hallar su vector unitario, que vendría a ser 5.57, 5.76 y 0.28. Ahora vamos a ver lo que serían las operaciones con vectores en 3D. En primer lugar tenemos lo que sería suma de vectores. ¿Qué es la suma de vectores? Es el proceso de juntar dos vectores como si fuera un movimiento consecutivo en el espacio. Entonces tenemos un primer vector y un segundo vector. Entonces, el vector suma va a ser el que va a ir desde el inicio del primer vector hasta el final del segundo vector. Tenemos acá un ejemplo que sería el vector A y el vector B. La suma de estos dos vectores nos va a dar un vector C. En x, y, z, entonces sumamos y nos daría un nuevo vector que sería el 5,1,2. Ahora vamos a pasar a lo que sería resta de vectores. Consiste en encontrar el vector que conecta el extremo de uno con el otro vector, con el extremo del otro. Y un caso para y acá que podemos decir que la resta de vectores en realidad es la suma de el negativo de otro vector, ¿no? Entonces acá podemos ver que si este vector se traslada a este lado, podemos ver que este va desde un extremo hacia el otro extremo. Ahora vamos a ir a la multiplicación por un escalar. La multiplicación escalar, ¿qué es? O sea, básicamente consiste en cambiar el tamaño, la magnitud de un vector sin alterar su dirección, pero ya vamos a ver más adelante que, por ejemplo, en acá, que sí se va a alterar lo que sería su sentido, pero nunca su dirección. Entonces tenemos un vector U que cuando K va a ser mayor que 1, este solamente va a crecer, va a aumentar su tamaño. Y si es que K va a estar entre 0 y 1, este va a decrecer, todo sin alterar su dirección ni su sentido. Pero si es que va a ser menor a menos 1, este sí va a cambiar su sentido, pero también va a crecer. Pero si este va a ser entre menos 1 y 0, este va a cambiar su sentido, pero sigue su dirección, pero va a decrecer. Ya, ¿qué es primero el producto escalar? Es la operación entre dos vectores, claro, y que siempre como resultado va a ser un número, nunca va a ser un vector. Entonces, con este producto escalar podemos determinar muchas cosas, como por ejemplo sería si estos van en la misma dirección, o si son perpendiculares, o si van en direcciones opuestas. ¿Cómo sabemos eso? Con el resultado que va a ser el producto escalar. Tenemos dos maneras de calcular el producto escalar, como sería hallando los módulos, multiplicando por el coseno que estos forman, por el ángulo que estos forman, o si no, multiplicando cada uno en su x, y, z. Aquí tenemos un ejemplo, como sería el segundo que dije antes, que sería multiplicando en su x, y, z. Al multiplicarlo, cada uno en su x, y, z, nos va a dar un producto escalar, menos 2, que vendría siendo el tercer caso. Bueno, por último tenemos lo que sería el producto vectorial. ¿Qué es el producto vectorial? Es la operación entre dos vectores, que el resultado siempre nos va a dar un nuevo vector, pero hay un caso, o podría ser que nos dé 0, pero no es el 0 escalar, sino el 0 nulo, el 0 vector, que sería el 0,0,0. Entonces tenemos dos vectores. Entonces tenemos como ejemplo el vector A y el vector B, que tenemos acá 1,2,3 y 4,5,1 para solamente saber el producto vectorial. Utilizamos este mapa que tenemos en el eje X, Y y Z, con los vectores a las líneas I, J y K. Entonces, como sabemos, no existen el I por I, ni el J por J, ni el K por K en el producto vectorial. Entonces solamente existe un I por J o por K. Entonces multiplicamos, por ejemplo, acá un ejemplo rápido sería 1 por 5, que sería I por J. I por J nos fijamos acá que en sentido antihorario sería positivo y nos daría K, y 1 por 5 sería 5K. Y así hacemos sucesivamente con todos. Al final nos debería de salir que sería menos 13,11, menos 3. Y otra manera de hallar el producto vectorial es haciendo sería el módulo por el seno de triángulo que forman. O si no, también aplicando matrices, que sería otra manera, o esta que ya dije antes. Aplicaciones. ¿Para qué se utilizan los vectores en el plano, en el espacio? Principalmente tienen un gran uso en la parte física, como en la parte cinemática o la parte de la fuerza, en el cual tienen magnitudes llamadas velocidad y fuerza, para la redundancia. Esas magnitudes tienen un nombre, sean magnitudes vectoriales. Bien, acá tenemos un ejemplo. Sea un móvil que se mueve de A en 3,4,0 a B de 7,9,3, allá la distancia. La distancia vendría a ser este vector verde, distancia. Vector A vendría a ser el punto y el vector B vendría a ser este otro punto. La forma de hallar la distancia es simplemente restando cuál es el vector de llegada menos el vector de partida. El vector de distancia es igual a vector de llegada, vector B, menos vector de partida, vector A. Vector de distancia es igual a B cuánto vale B, 7,9,3 menos A cuánto vale A, 3,4, la distancia, bueno, no es distancia como tal, es el vector distancia, vendría a ser menos 4,5,3. La distancia vendría a ser el módulo de esta. Distancia es igual a la suma de la raíz de los cuadrados de cada componente, 5 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y la distancia recorrida vendría a ser 5 raíz de 2 unidades. Bien, esa es toda nuestra explicación. Muchas gracias por ver.